Seguimos con el curso completo de Swift UI. Recuerden, completamente gratis. Y ahora vamos a continuar. Nos quedamos en que hicimos esta pantallita perfecta. Y ahora vamos a trabajar con Mocable. Todavía no lo vamos a consumir, pero vamos a armar todo lo necesario para poder consumirlo, utilizarlo. La palabra consumir es muy coloquial en el desarrollo, ¿verdad? Pero vamos a aprender a consumir estos dos endpoints que desarrollamos en el video número uno. Si están aquí y no han visto el video número uno, revisen los videos que tenemos en la cuenta para que puedan ver el del Mocable. Muy bien, pues este video pues sí va a ser un poquito más técnico. Ya no vamos a hacer las cosas tan prácticas como a la hora de que hicimos esta pantalla, pero vamos a preparar todo lo necesario para el alma de nuestro proyecto, consumir recursos de Internet. Para ello vamos a empezar hablando de MVVM. MVVM es una arquitectura de software y la arquitectura de software, como cualquier tipo de arquitectura, es construir algo pero con conocimientos sólidos. En este caso, el MVVM se divide en tres capas: la vista, el modelo y la vista modelo. Vamos a hablar de ellos. La vista pues es todo aquello que el usuario ve. Por eso nosotros hicimos la parte visual la hicimos de este lado. Esto que está aquí es la vista. Pero para que la vista se alimente de información, tiene que haber un modelo de datos. Un modelo de datos no es más que una estructura de datos. Por ejemplo, ¿cuál es el modelo de datos de un usuario cuando va a sacar su INE? Pues su estructura de datos es su nombre, su edad, su apellido, su dirección, su teléfono, sus recomendados, etcétera, etcétera. Ese es un modelo de datos, es un kit de datos que se necesitan para llenar su nueva identificación que fue a sacar, o licencia de conducir, o como le llamen en sus países. Pero es un kit de información. Para que nosotros podamos ver esta pantalla, necesitamos un kit de información que va a venir de Internet. Ese kit de información, ese contenido de información es un modelo. Necesitamos declararlo una vez y ese mismo modelo es el que se va a repetir en toda la pantalla. Entonces vamos a comenzar por ese lado. Vámonos a la carpetita que creamos que dice Model. Y ahí vamos a darle clic derecho. Vamos a ponerle nuevo archivo y que sea Swift File. Y le vamos a poner recetas o receta model, receta main model. Siempre model sería la última palabra. Y utilizamos camel case para eso. O sea que si el nombre tiene varias palabras, por ejemplo, receta es una palabra, main es otra palabra y model es otra palabra. Cada palabra empieza con mayúscula. Cuando son nombres de clases, como en este caso, va a empezar con mayúscula, pero el camel case, normalmente la primera palabra empieza con minúscula y todas las demás con mayúscula. Vamos a ver un poquito de eso. Vamos a generar la estructura de datos, como le dije, con este nombre. Voy a ponerle que sea de tipo codable. En Swift, cuando nosotros ponemos después de la clase o la estructura, ponemos dos puntos, significa que lo que sigue es una herencia. La herencia no es más ni menos que como en la vida real. Si tu papá tiene, no sé, una casa, coches, etcétera, él te puede heredar ese coche, esa casa. Es tu papá y te dice, hijo, tómate lo heredo. Lo mismo, aquí el padre es codable y le está heredando funcionalidades a lo que estoy yo creando. Estas funcionalidades que le heredan es poder agarrar lo que Internet me dio y convertirlo en algo legible para el programa. Muy bien. ¿Cuál es la estructura de datos? ¿Cuál es el key de datos que necesito para funcionar? Pues está fácil, ¿verdad? Porque veo que es un nombre y veo que es una imagen. Pero además yo necesito saber qué celda es, si es la uno, la 2, la 3, la 4, la 5. Por lo tanto, ese numerito que acabo de decirles sería un ID. ID int. Es entero porque va a ser uno, 2, 3, etcétera, etcétera. Yo necesito también un nombre. Este va a ser string, o sea, un texto. Y necesito también una imagen. Esta imagen
va a ser string, nada más. En esta misma estructura de datos, yo voy a generar otra estructura y esta estructura se va a llamar result list. También va a heredar de codable y esta no va a ser nada más que un array de estos de aquí. O sea, una lista. Si ustedes se dan cuenta, esto va a contener 5, 6, 7 veces esto. Y cada uno de estos pues va a ser un rectángulo de estos, ¿verdad? Así de simple. Si tienen dudas, pregunten. Voy a estar muy, muy contento de apoyarlos con esos temas que tal vez puedan quedar al aire. Muy bien, pues la estructura ya la tengo lista. Vale. Ahora vamos a configurar nuestro networking porque esto solo es la estructura de datos. Necesito configurar de dónde voy a sacar esos datos. Así que vámonos, voy a minimizar acá y voy a utilizar networking. Lo primero que voy a hacer en networking es generar un archivo de tipo Swift file y a este archivo le voy a llamar endpoint. Endpoint, así nada más. Endpoint, porque son varios. Perfecto. Este endpoint va a tener todo lo necesario para que yo pueda consultar a Internet. Lo primero que voy a hacer es generar una clase. En Swift hay diferencias entre clases y estructuras. Eso es un tema muy, muy, muy técnico. Si quieren que yo hable de eso, podemos hacerlo en un video fuera de esto de los tutoriales de Swift UI. De hecho, sí lo voy a poner en mis pendientes, porque sí les voy a hacer un videito específico hablándoles de diferencias de clases y estructuras y cosas más técnicas. Voy a tener una serie de videos de cosas muy técnicas de Swift UI o de Swift como tal, como lo que es el manejo de memoria, etcétera. No me explayo. Simplemente entendamos que son diferentes, pero muy similares las clases y las estructuras. Bueno, voy a generar una clase llamada endpoint. Esta no va a heredar de nada, de nadie. Y lo primero que necesitamos es crear una constante llamada base URL. Esta base URL va a ser de tipo string y la voy a inicializar con la base de mi Mockambir. Cada vez que yo genero un endpoint de Mockambir me da un endpoint, pero la base es la misma. Por ejemplo, ahorita la base de esta es detail 3 y esta es resave. Pero si yo entro a ellas, voy a ver que esta base es exactamente la misma. Por lo tanto, yo me robo esta base hasta el IO diagonal. Ahí. Me voy a robar esta base. ¿Vale? Le voy a hacer un pequeño zoom para que ustedes vean. Ay, no sé por qué no hizo el zoom. Me está, me está dejando mal el mouse. Pero vamos a ver si puedo. Ya está. No, no puedo hacerle un zoom. No sé por qué. No me dejó. Ahí está. Todo lo que tardé para hacerle un zoom. Y ahí está. Esta es la base. Nada más que aquí tiene el detail. Diagonal 3, ¿verdad? En este caso solo necesito yo esta, la que no va a cambiar. Perfecto. Ahora, después de que ya tengo la base URL, también les voy a agregar, en este caso, la lista, o sea, los endpoints diferentes. Voy a tener una lista, list recetas.
va a ser de tipo string. Y la lista de recetas, pues se saca del endpoint este de aquí. No, este no es este acá, recipe. Por lo tanto, lo pego acá, ¿vale? Con estos dos, yo ya hago la URL que necesito para ir a buscar la información. Ahora vamos a poner una base de imágenes. Voy a poner let base imagen. Va a ser de tipo string. Y esta base yo la saqué de una página web de internet que con mucho gusto les voy a proporcionar. Ustedes pueden sacar las imágenes de otro lado, de donde quieran. Pero en este caso yo utilicé la de esta paginita web. Básicamente esta paginita web es un WordPress. No voy a entrar en detalles, pero ahí está la información. Se llama la comedera. Necesito esos tres y ahora cuando yo le pique a la aplicación, a la ventanita, me va a llevar al detalle de la receta. Por lo tanto, necesito otro endpoint. A ese endpoint le vamos a llamar detail. Va a ser de tipo string. Y le ponemos acá el nombre del endpoint al que vamos a ir. Le pongo una diagonal porque aquí se le va a concatenar el ID para que veamos el detalle específico de esa receta. En este caso es este, vean cómo dice detail y luego viene un numerito que nos hace darnos cuenta de que ese es el endpoint que estamos buscando o que es la imagen que estamos buscando. ¿Vale? Por eso se le pone el detail. Y aquí ya tengo configurado varias cosillas. No necesito más. Perfecto. Muy bien, viene el primer tema técnico, muy importante. Y esto nos hace crecer como ingenieros muy rápido. Si tienen dudas, escríbanme, pregúntenme. Voy a estar encantado en responderle. El tema es patrones de diseño. Vamos a ver posiblemente el más fácil, el más común, el más querido, el más odiado. Y este patrón de diseño se llama Singleton. El Singleton es un patrón de diseño creacional. Vamos a tratar de resumir esto. ¿Qué es un patrón de diseño? Un patrón de diseño es la forma genérica de resolver problemas específicos. Digamos que en el mundo del desarrollo de software se encontraron problemas que se repetían una y otra vez y la comunidad diseñó un patrón de diseño para solucionar específicamente ese problema. No siempre son recomendados, ni tampoco siempre son útiles, pero está en nosotros como ingenieros, como programadores, detectar en el momento de que necesito uno o necesito otro. Existen tres tipos de patrones de diseño: los creacionales, los de comportamiento y los que están en tiempo de ejecución. Por ahora vamos a enfocarnos en los creacionales y de los creacionales vamos a sacar este que se llama Singleton. El patrón de diseño, ¿qué hace? Normalmente nosotros podemos crear objetos de una pantalla, de un archivo muchas veces. Pero, por ejemplo, si tú tienes un proyecto en el que tienes que crear muchas veces esa misma pantalla, entonces generas mucho uso de memoria porque cada vez que generas un objeto de esa clase es un recurso, es un recurso, es un recurso. Entonces, el patrón de diseño te ayuda a que en cualquier parte del proyecto donde tú estés, si necesitas un objeto de esa clase, siempre va a ser el mismo. Vamos a hacerlo para entender. Lo primero que hay que entender es que cuando creamos un objeto de una clase utilizamos su constructor llamado init. Init es por defecto el constructor de Swift. Si yo quiero crear un objeto de la clase endpoint, yo haría así, por ejemplo, let, ahora me va a marcar error, nada más si quiero mostrarles, let objeto es igual a endpoint. Y aquí ya tengo un objeto y ya tengo un uso de memoria. Yo quiero otro objeto, objeto 2. Yo haría endpoint
y es otro objeto, es otro uso de memoria. Si yo hago let objeto 3, endpoint es otro objeto. Perfecto. Aquí ya hice 3 copias del mismo, de la misma clase. Por lo tanto, yo utilicé mucha memoria aquí. Y ahora vamos a utilizar un patrón de diseño que hace que esto no pase. Que si yo necesito 3 objetos, siempre sea el mismo y por lo tanto no se esté consumiendo diferentes momentos, diferentes espacios de memoria. ¿Cómo hacemos eso? Pues simple. Cuando nosotros creamos un objeto, ponemos paréntesis. Paréntesis, básicamente lo que estamos haciendo es llamar a este método constructor. Por lo tanto, si yo no quiero que la gente pueda crear objetos de mi clase, hago este privado. Ahí está. Lo hago privado y me va a marcar errores por todos lados. Claro, porque porque me va a decir que ya es inaccesible, como aquí dice, es privado. Ya no puedo generar objetos de esta clase. ¿Vale? Pero no termina ya el asunto. Yo tengo que permitirles crear objetos. La única diferencia es que ahora cuando creo un objeto, le voy a dar el mismo siempre. Vamos a generar una variable estática. Estática significa que no se va a mover de la memoria. Una vez que se crea, se queda ahí. Vamos a ponerle la palabra var porque es una variable. Y en Singleton siempre vamos a ver, o muy comúnmente vamos a ver la palabra shared, que es de compartir. Esta va a ser de tipo endpoint, o sea, va a ser de tipo de sí mismo. Y la vamos a hacer computada. ¿Qué significa que una variable sea computada? Que para el compilador o para la computadora, esta es una sola línea. Y se llaman computadas porque las variables calculan su valor, no se les asigna un valor. Por ejemplo, si yo hago esto, le estoy asignando un valor a esta variable, pero yo necesito que sea computada. Lo que significa es que va a calcular su valor. Entonces voy a poner acá una constante llamada instance, que va a ser endpoint, y luego voy a retornar ese valor que acabo de construir. Es solo una receta de cocina crear singleton. Instance, perfecto. Ahora, como va a calcular su valor en tiempo de ejecución, tengo que ejecutarlo como si fuera un método y le pongo los paréntesis. Listo. Ahora, si yo quiero generar un objeto de esta clase, pues muy simple. Pongo el nombre de la clase .shared, .shared, .shared. Tengo unos videos donde hago más a conciencia el singleton, se los puedo poner aquí en el canal. Espero que lo puedan revisar y si tienen preguntas me las dejen. Pero de esta manera ya hicimos un singleton. Son 3 variables que necesitan un objeto y sin que se den cuenta, todos tienen el mismo objeto. No importa en qué parte del proyecto llame a esta clase, siempre van a tener lo mismo. Por lo tanto, esto se guarda una vez en memoria y no se está generando muchos. Aunque yo necesite 100 objetos en toda mi aplicación, va a ser el mismo siempre. Para eso sirven los singletons. Y aquí, ¿por qué hice un singleton en los endpoints? Porque pese a que solo tengo 2 pantallas, la del detalle y la del main, de la principal, no importa, porque no importa cuántas veces, cuántas pantallas yo tenga, es el mismo endpoint, o sea, la misma clase de endpoint. Por lo tanto, no ocupo tanta memoria como se pudiera pensar, aunque yo lo consulte 1000 veces, siempre es el mismo. ¿Vale? Así funciona el singleton. Si tienen alguna duda, no duden en preguntar. Muy bien, vamos terminando esta clase y cerrando este video que ya se hizo un poquito largo y al ser técnico cansa un poquito más entenderlo, ¿verdad? Muy bien, lo primero que vamos a hacer es generar una función llamada getURL main
Y esta evidentemente me va a retornar o me va a devolver el endpoint de la lista base. Vamos a poner return y vamos a retornar. Así concatenamos aquí en Swift, así concatenamos variables. Vamos a concatenar la base URL y vamos a concatenarle en la lista. Lista recetas. Perfecto. Cuando yo mande a llamar a este método, lo que me va a dar es la URL completita, base y endpoint de las recetas. Perfecto. ¿Qué más necesito? Bueno, voy a necesitar un get URL image. El endpoint completito, la URL completita de mi imagen. Pero para saber qué URL te voy a crear, necesito el ID de la imagen. Entonces voy a poner aquí ID image, dos puntos y va a ser un string. Tú me mandas el ID de la imagen y yo te respondo con la URL completita de internet de esa imagen. Lo mismo, concateno, en este caso base imagen y concateno el ID imagen. Perfecto. Con esto ya tengo la base completita. Aquí no le puse que me va a devolver, me va a devolver un string. Por último, vamos a pedirle que nos devuelva get URL detail. Vamos a pedirle que nos devuelva la liga completita de internet de los detalles. Aquí hay que concatenar ID receive, que va a ser un string y que va a devolver un string. De igual manera concateno vamos a ponerle base URL porque es la misma base, eso ya lo platicamos. Y vamos a ponerle detail. Ahí está. Y recuerden, es la base, aquí está, es la base, la palabra detail y nos falta el ID para venir a buscarlo. Así que también le concatenamos el ID receive. Perfecto. De esta manera ya configuré mi clase endpoint que me va a devolver toda la información que yo requiero para consultar en internet. Todavía no hemos consumido, solo lo programamos para que ya esté listo para consumir nuestra información. Voy a dejar hasta aquí este video para que no se haga muy pesado, pero en el siguiente video vamos a continuar con el tutorial. Vamos a empezar a hacer cosas un poquito más técnicas. Estamos empezando por lo robusto para que lo que sigue sea mucho más sencillo para ustedes. No olviden que pueden contactarme, escribirme y con mucho gusto vamos a estar platicando de todo lo que estamos haciendo. Y si hay que dar una clase específica de un tema, con mucho gusto se hace. Sin más, los dejo con esta parte de este video y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Adiós.